chicos y chicas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su cápsula informativa del área de psicología del Instituto de Artes. Mi nombre es Nomi Rebeca Ángeles Trigueros y en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de asertividad. Yo creo que muchos por ahí han escuchado que debemos de ser asertivos o que necesitamos comunicarnos de una manera más asertiva y muchos pensamos, ¿y qué es eso, no? ¿Cómo llegó a ese punto? Que no la manera en la que me estoy comunicando es la más adecuada. Y bueno, pues vamos entonces a profundizar un poquito en qué es ser asertivos, cómo podemos nosotros llegar a ser asertivos y qué es lo que yo tengo que ir practicando o qué es lo que yo puedo hacer para que mi comunicación y mi comportamiento pues sea asertivo. Partamos de la definición, solamente rápido, para después profundizar un poquito en algunos tips y consejos para que nosotros podamos desarrollar esta habilidad. ¿Por qué habilidad? Porque así se define. La asertividad es una habilidad social que consiste en conocer nuestros propios derechos y poder defenderlos, pero al mismo tiempo respetando los derechos de los demás. La asertividad o ser asertivos es actuar bajo la convicción de que se tiene el derecho de ser uno mismo o una misma y expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos, pero de una manera amable, abierta, directa, sin atentar contra los derechos de los demás. Y creo que es ahí donde de repente tenemos un poquito de conflicto, porque nosotros decimos lo que queremos, lo que pensamos, pero de repente no logramos empatizar con la otra persona y entonces pensamos y queremos que lo que nosotros deseamos sea lo único y lo más válido, y no tomamos en cuenta que la otra persona pues también tiene derechos, tiene opiniones, y que entonces nosotros tendremos que encontrar la manera de llegar a un acuerdo en que ambas partes pues salgan satisfechas. Ahora bien, la asertividad es un estilo de comunicación o un tipo de comunicación, pero también es una forma de comportarnos. Entonces en la comunicación pues van tal cual las palabras, las expresiones que nosotros hacemos, pero también van acompañadas estas palabras pues con gestos faciales, con movimientos, con ademanes, y entonces nosotros tenemos que llegar a tener una congruencia entre lo que estamos diciendo y también nuestras expresiones, nuestro lenguaje corporal, para que entonces pues también vayamos siendo cada vez más asertivos. ¿Por qué ser asertivos? ¿O por qué es importante que nosotros conozcamos qué es la asertividad y cómo podemos llegar a ella? Bueno, pues porque siendo asertivos podemos actuar a favor de nuestros propios intereses sin sentirnos culpables o sin sentirnos mal por expresar cosas que tal vez a otra persona pues no le parezcan más adecuadas, o a lo mejor se sorprenda porque nunca habíamos dicho ese tipo de cosas. Pero también pues es importante ser asertivos porque de esa manera nosotros dejamos de movernos entre polos opuestos, que podría ser la pasividad o la agresividad al relacionarnos con las otras personas. Entonces más adelante les voy a explicar un poquito cuál es la comunicación y el comportamiento pasivo y cuál es la comunicación y el comportamiento agresivo, que me parece que la mayoría de las personas de repente fluctuamos entre esas dos. Ahora bien, hablemos de comunicación asertiva. La comunicación en sí se puede comprender como la forma en la que se transmite un mensaje entre un emisor y un receptor. Sin embargo, la comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, clara y partiendo del respeto. La asertividad es un concepto que va muy ligado a la inteligencia emocional, y ser asertivo es la forma más efectiva en la que nosotros nos podemos relacionar con las personas. Esto va a evitar muchos problemas por malos entendidos. ¿Qué es una persona pasiva? ¿O cómo nosotros podemos considerar que una persona tiene un comportamiento pasivo? Prácticamente, ese tipo de personas piensa o considera que si no dice nada o no expresa lo que siente, va a evitar molestar u ofender a las otras personas, porque le importa mucho lo que los demás piensen, sientan o deseen. Incluso
puede anteponer las necesidades de las otras personas antes que las propias, debido a que la gran mayoría pues tiene una necesidad de ser querido y apreciado por todo el mundo o por la mayoría de las personas, aunque bien esto es prácticamente imposible. No las personas podemos caerle bien a todas las personas, eso es algo prácticamente utópico. Entonces las personas con un pensamiento pasivo y con un comportamiento pasivo pues tienen la sensación de ser incomprendidos por las demás personas, de no ser tomados en cuenta e incluso a veces de ser manipulados. Sin embargo, pues pareciera que carecieran de habilidades para poder comunicarse y por eso no se expresan. Y entonces, al no expresar lo que piensan, lo que quieren, pues llegan a tener sentimientos y emociones como pueden ser la impotencia, sentimientos de culpa. Muchas veces estos surgen de pensar, ¿y por qué no le dije? ¿Por qué si me trató de esta manera? ¿Por qué si yo no estaba de acuerdo en alguna situación? No dije nada. Eso también pues les genera una baja autoestima al pensar que las otras personas tienen más derechos que ellos, o que bien ellos no tienen la capacidad para poner un alto o un límite a la manera en que otra persona los está tratando. También puede generar ansiedad, frustración y en muchas ocasiones también depresión. Entonces es importante que aquí nosotros podamos reconocer si solemos tener este tipo de pensamientos y este tipo de sentimientos para poder considerar si somos unas personas con un comportamiento pasivo. Algunos otros puntos que nosotros podemos tener en cuenta para ir identificando si nuestro comportamiento suele ser pasivo con las personas podría ser también el detectar que nosotros casi siempre hablamos con un volumen de voz baja, nuestra habla es poco fluida o nos quedamos callados la mayor parte del tiempo, ya no sabemos qué decir o qué responder. Eso también se debe a que tenemos bloqueos mentales, es como, ay, ¿y ahora qué digo? Si digo esto tal vez se vaya a ofender, mejor me quedo callado. Y entonces eso también a la vez nos lleva a veces a tartamudear o a tener los famosos silencios incómodos y preferimos cortar la comunicación, irnos, alejarnos, dejar la situación para no sentirnos más incómodos. En ocasiones también utilizamos muletillas y otra característica es el contacto visual, el poco contacto visual que nosotros podemos generar con las personas. Comúnmente una persona con un comportamiento pasivo va a evitar mirar frente a frente a la persona o mirarla a los ojos, va a desviar la mirada o va a estar volteando hacia el suelo o hacia alguna otra parte en donde no se le vea. Eso mismo pues puede generar como tensión, tanto en los labios como en las manos, y entonces tener como esa sensación de me están temblando. Posiblemente sea muy mínimo y los demás no lo noten, pero las personas que son pasivas pues generan mucha ansiedad y tienen esa sensación de, ay, aparte todos me están viendo que estoy temblando. Y también pues es importante aquí identificar y saber, más que identificar, que muchas veces depende con las personas con las que nosotros nos encontremos o frente a quien estemos, cuál es nuestro tipo de comportamiento o cómo vamos a reaccionar. Comúnmente solemos tener este tipo de comportamiento pasivo con personas a las que nosotros consideramos figuras de autoridad o que de algún modo representan algo como superior, por así decirlo, ante nosotros, y por eso pensamos y sentimos que no tenemos el derecho de ponernos al tú por tú o de contestarle de una manera, y nosotros tenemos que ser los subordinados, por así decirlo. Ahora, ¿qué es una persona agresiva? Comúnmente nosotros pensamos que una persona agresiva pues solamente es aquella que golpea, por así decirlo, suele ser violenta en su comportamiento. Sin embargo, una persona agresiva también se considera aquella que tiene un tipo de pensamiento, digámoslo así, egoísta, solo yo importo, lo que le pasa a los demás no me interesa, o ellos son los que tienen que entenderme a mí, sin que precisamente yo logre empatizar con ellos. Las personas agresivas comúnmente, si no se comportan así, se perciben como vulnerables, es decir, es la manera que ellos tienen de imponerse o imponer su voluntad ante los demás, incluso llegando a controlar su comportamiento y a veces sus emociones. Casi siempre las personas agresivas hablan en términos de ganar o perder o tener la razón, eso es algo muy común.
Las personas agresivas casi siempre tienen la idea de que la otra persona le tiene que dar la razón, si no, pues entonces perdió en la discusión o en la conversación. Y esto pues tiene que ver también con que generen o tengan ciertos tipos de emociones como ansiedad, soledad, también suelen sentirse incomprendidos, se frustran fácilmente, tienen una baja autoestima, pero en este caso, a diferencia de las personas pasivas, ellos tratan de compensarlo, es decir, tratan de mostrarse muy seguros de sí mismos y de lo que están diciendo, y la manera de hacerlo casi siempre es desvalidando o descalificando las acciones y los pensamientos de las otras personas. Esto también pues les produce un enojo constante y creciente ante diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo identificar si nosotros tenemos un tipo de comportamiento agresivo? ¿Cuáles son otras características de este tipo de comportamiento? En primer lugar, pues el volumen de voz suele ser elevado. A veces algunas personas no es que hablen gritando, pero sí su tono de voz es más fuerte al que se consideraría normal en cualquier tipo de conversación. También suele ser tajante, tanto en sus ideas como en la manera de decirlo. Suelen ser muy cortantes, impositivos, por así decirlo. Y comúnmente interrumpen el discurso de las otras personas, sobre todo cuando están diciendo cosas que no les parecen o que están contradiciendo lo que ellos están diciendo. Suelen utilizar insultos o amenazas, incluso nosotros hasta las catalogamos como son personas groseras. Esa persona es como muy grosera, muy pretenciosa, muy poco amable, por así decirlo. El contacto visual, a diferencia del pasivo, que suelen evitarlo, aquí suele ser retador. Miran fijamente, incluso sus gestos suelen ser como muy duros para causar miedo o intimidar a las personas. También muchas veces tienden a invadir el espacio personal del otro, ya sea al manotear, no precisamente para pegar, pero si se acercan demasiado a las personas o rompen con en este espacio permitido socialmente hablando. Pueden incluso también llegar a dar pequeños golpes a las mesas o a azotar puertas, tener un tipo de comportamiento que ya nosotros catalogamos de manera general como más agresivo. También es común que este tipo de personas, cuando piensan o sienten que están perdiendo el debate o la conversación, dejen de hablar y castiguen, por así decirlo, a la otra persona con su silencio, cortan la comunicación porque no saben cómo continuar con ella. Existe otro tipo de comunicación o comportamiento, lo que nosotros conocemos como pasivo-agresivo o una persona pasiva-agresiva. Este tipo de persona prácticamente lo que quiere o la intención es hacer que otras personas se sientan mal y se sientan culpables. ¿Por qué se llama pasivo-agresivo? Porque comúnmente la acción suele ser pasiva, no gritan, no agreden de manera directa, pero si la intención de lo que dicen o de lo que hacen pues es lastimar o herir a la otra persona. Esto se hace comúnmente a través del uso de ironías, sarcasmo, indirectas o burlas que parecieran inofensivas, pero como ya lo dije, pues la intención realmente es hacer sentir mal a la otra persona. Este tipo de comportamiento lo solemos utilizar cuando nos sentimos heridos o lastimados por alguna acción de una persona, sobre todo que tenemos un lazo afectivo con ella y no queremos, por así decirlo, ser groseros, pero tampoco queremos quedarnos callados. Entonces solemos utilizar este tipo de comportamiento pasivo-agresivo, que también podría considerarse como un sabotaje a la situación o a las ideas o lo que quiere la otra persona que suceda. Ahora, ¿cuáles son las características o cómo nosotros reconocemos a una persona que es asertiva? Bueno, primero que nada necesitamos entender que ser asertivo es tener un punto medio entre el comportamiento pasivo y el comportamiento agresivo. El ser asertivo incluye pensamientos y creencias relacionadas con nosotros mismos como personas y también con los demás. Una persona asertiva conoce y cree en sus propios derechos, pero también en los de los demás,
tiene convicciones y pensamientos en su mayoría racionales, suele tener una buena autoestima, es decir, no se siente ni inferior ni superior a ninguna otra persona. Por lo tanto, suele sentirse satisfecho con sus relaciones interpersonales, tiene respeto por sí mismo, pero también por los demás, y comúnmente tiene un buen manejo de sus emociones. Esto no quiere decir que nunca llegue a sentirse triste o enojado o decepcionado, sin embargo sabe cómo controlar, expresar esta emoción. Ahora bien, hay derechos asertivos. Tal vez algunos los hemos escuchado por ahí, pero no sabemos tal cual que existen. Les voy a mencionar algunos solamente para que los tengamos presentes. Un derecho asertivo es el derecho a ser tratado con respeto y dignidad, pero también a tratar a los demás de la misma manera. También tenemos el derecho a tener y expresar emociones y sentimientos mediante nuestro discurso. Tenemos el derecho a ser escuchados y tomados en serio. También, al mismo tiempo, nosotros tenemos el derecho a decir no sin sentir culpa. Muchas veces nosotros pensamos que estamos obligados, si alguien nos hace una petición, a cumplirla. Sin embargo, también nosotros tenemos el derecho a decir no si no queremos hacer algo, siempre y cuando no afectemos de manera intencional a los demás. Tenemos derecho a pedir lo que queremos, dándome cuenta de que nuestro interlocutor también tiene el derecho a pedir y que entonces ahí tendríamos que respetar si la otra persona no quiere o no puede darnos eso que le estamos pidiendo. Todos tenemos el derecho a equivocarnos, aunque pareciera extraño, muchas personas no lo consideran como tal un derecho, piensan que tenemos que ser perfectos y que equivocarnos pues más bien es como un defecto o una vulnerabilidad. También tenemos derecho a descansar, a tener nuestro espacio y a que las otras personas respeten ese espacio. Teniendo lo anterior en cuenta, pues entonces podemos interpretar que el comportamiento asertivo va a tener ciertas características, como lo son un habla fluida, el contacto visual es directo, es decir, se busca la mirada o los ojos de la otra persona. Nosotros somos capaces de defendernos sin agresión y por lo tanto se discute de una manera abierta, tomando en cuenta también las opiniones de las otras personas. Cuando no estamos de acuerdo en algo o no nos queda clara alguna información, se piden aclaraciones para tener una oportunidad de cambiar tanto nuestro pensamiento como nuestro comportamiento en caso de que no haya sido el más adecuado. Saber decir no es un derecho, pero también en la práctica es algo asertivo. También aceptar los errores, no solamente para pedir disculpas, sino también porque eso a nosotros nos ayuda a generar otras opciones de solución. Al saber que he cometido un error, que lo que hice no fue lo más adecuado, pues también abre mi perspectiva para generar otro tipo de comportamiento. Las personas asertivas también tienen la capacidad de hablar de sus gustos y de sus intereses, pero también de escuchar a la otra persona en tanto a sus gustos e intereses. Una persona asertiva expresa sentimientos tanto positivos como negativos, y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que el no expresar sentimientos negativos nos hace más fuertes o nos hace hasta cierto punto con más control emocional, y eso no es real. Deberíamos de tener la capacidad de expresar nuestras emociones tanto positivas como negativas. También es importante que para ser asertivos, pues nosotros tomemos en cuenta siempre lo que la otra persona quiere decirnos para poder llegar a un acuerdo. Y ahora vamos a pasar algunos consejos y tips para que nosotros logremos ser asertivos. Bueno, entonces ahora pasaremos a cuáles son algunas cosas que nosotros podemos ir haciendo y poniendo en práctica para lograr ser más asertivos. Lo primero que hay que hacer es empezar a hablar en primera persona, es decir, cuando nosotros vayamos a tener una conversación con alguien, empezar con yo. Cuando sucede esto, cuando pasa esto, yo me siento, yo pienso, yo interpreto. ¿Por qué? Porque si empezamos cuando tú haces, es que cuando tú me dijiste o la vez que pasó esto,
Entonces estamos dejando de lado la responsabilidad que nos corresponde y pareciera que estamos culpando o responsabilizando a la otra persona ya de entrada. Entonces es importante siempre empezar con el yo. Segundo, es más apropiado hacer una petición que ordenar o hacer una demanda. Es decir, nosotros tendríamos que generar esa capacidad de decir, me gustaría, sería agradable, ¿te parece sí? En lugar de ordenar o de decir algo que pareciera como una imposición hacia la otra persona. Es muy diferente decir, acompáñame a la tienda, a decir, me gustaría que fuéramos juntos a la tienda, o podrías acompañarme a la tienda, por favor. Es decir, ya estamos tomando en cuenta tanto la opinión como también el derecho de la otra persona a decirnos, no, en este momento no puedo, no quiero, me da flojera, ve tú solito. Eso es muy, muy importante, que siempre que nosotros tratemos de obtener algo de alguien, lo pidamos de una manera apropiada, diciéndole que nos gustaría, que tal vez sería muy, muy agradable o sería grato, que ella hiciera alguna acción con nosotros o para nosotros, pero de ninguna manera imponerle o demandarlo, ordenarlo, por así decirlo. Tercero, es mejor hacer preguntas que acusaciones. Nosotros, comúnmente, cuando hablamos de las acciones de la otra persona, las damos por hecho. Llegamos y decimos, es que, ¿por qué estás enojado? Y entonces ya estamos dando por hecho que la otra persona está enojado y que eso es algo malo o que nosotros no lo queremos. En lugar de preguntar, ¿estás enojado por algo? Suena diferente. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar con alguien respecto de algunas cosas que nosotros ya damos por hecho, es más importante primero preguntar. ¿Llegaste tarde? Porque seguramente te fuiste con tus amigos. Suena ya a reclamo, es algo agresivo, ya estamos descalificando la actitud o la acción de la otra persona y entonces es mejor preguntar por qué llegaste tarde y entonces ya damos la pauta para que la otra persona nos comunique sin sentirse juzgada. Cuarto, al criticar, al juzgar, al pedir un cambio, es muy importante hablar de lo que la persona hace, no de lo que es. Es decir, nosotros también estamos acostumbrados a etiquetar o a poner un adjetivo calificativo a las otras personas y lo que tendremos que hacer es solamente hablar de la conducta. No es lo mismo decir, eres un mentiroso, a decir, tú mientes. Se nota la diferencia. No es lo mismo decir, ay, es que eres un tonto, en lugar de decir, es que haces cosas que no son adecuadas o que pudieran llegar a parecer tonterías, que también eso es una etiqueta, pero es solo el ejemplo. Necesitamos enfatizar en eso. Cuando yo voy a hablar de algo, tengo que centrarme en la acción concreta, no en lo que yo pienso que la persona es por estar realizando ese tipo de acciones. Quinto, no ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. También es común que nosotros pensemos que por no decir cómo me siento en el momento, pues después va a pasar y es real. Nos dura un momento la tristeza, un momento el enojo, como la situación cambia, pues también cambia nuestra emoción. El problema aquí es que cuando nosotros no vamos diciendo cómo nos sentimos ante ciertas situaciones, pues surgen cosas como hablar del pasado constantemente. Es decir, en alguna discusión o en algún enfrentamiento que tengamos con alguna persona, en lugar de centrarnos solamente en el presente, en la situación actual, le sacamos cosas de hace 3 años, ¿no? Es que, ¿te acuerdas que la otra vez también me dijiste? Y entonces empezamos a generar discusión, nos desviamos de la situación origen o de la situación actual, que es la que se necesita modificar, y precisamente como nosotros tenemos ese cúmulo de emociones guardadas, pues también de repente llegamos a explotar. Por eso es muy importante que si algo nos hace sentir mal, nos hace sentir triste, nos hace sentir enojados, no nos hace sentir satisfechos, entonces en ese momento nosotros seamos capaces de comunicar, oye, lo que estás haciendo me está haciendo sentir incómoda, lo que dices me hace sentir un poco triste, para que entonces la otra persona pues también pueda en ese mismo momento ir frenando sus acciones y nosotros seamos capaces también de generar un acuerdo
y no seguir teniendo resentimientos hacia esa persona. 6. Es muy importante también discutir los temas de uno en uno. Tenemos que centrarnos en el aquí, en el ahora y en lo que está sucediendo en este momento. Porque también muchas veces cuando nosotros estamos enojados o surge una situación que suele ser similar en algunos otros contextos, pues en lugar de solamente ver qué es lo que podemos hacer para solucionar en este momento eso, pues empezamos a debatir o empezamos a argumentar de cosas, aparte del pasado, pues también de otras áreas o de otras situaciones que no tienen nada que ver con la actual. Entonces también es importante que si vamos a hablar de la familia, nos centremos solo en el tema de la familia. Si vamos a hablar del trabajo, solo en el tema del trabajo. Si vamos a hablar de los planes a futuro, solamente en planes a futuro, para que no se empiecen a revolver las cosas y no se genere como más problema en lugar de una solución. 7. Es importante también evitar las generalizaciones. Nosotros solemos hablar con términos de nunca, siempre, todo, nada, y más cuando nosotros estamos enojados o estamos tristes. Por alguna razón, nuestro pensamiento tiende a ser como muy grande en la situación, y entonces solemos decir, es que nunca me pones atención, en lugar de decir, algunas veces no me pones atención. Es que todo me sale mal o todo lo que haces está mal, en lugar de decir, algunas cosas de las que haces, pues no las estás haciendo correctamente. Entonces, evitar generalizaciones también ayuda mucho porque disminuye también el pensamiento de que es terrible, de que lo que está pasando es terrible o muy, muy grande y no tiene solución. Acuérdense, cambiar el siempre, hasta con solo una palabra antes, nos hace una idea diferente. Siempre, casi siempre, algunas veces, es diferente. Entonces, cuidado al hablar o al utilizar este tipo de palabras, que la verdad es que también la mayoría de las personas pues solemos usarlas sin darnos cuenta de que termina siendo una generalización. Y por último, también es muy importante tener en cuenta que la comunicación verbal, lo que estoy yo diciendo, debe ir acorde a la comunicación no verbal, es decir, a mi lenguaje corporal, a mi expresión facial, a mis gestos, a mis ademanes. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos siendo asertivos en cuanto a mi discurso, en cuanto a mis palabras, pero mi cara o mis gestos no corresponden. Entonces, ¿estás enojada? No. Y en la actitud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no pensar que estás enojada si me estás diciendo que no, pero tu conducta, tus gestos están diciendo que sí? Entonces, sí es muy importante también ser muy conscientes de cómo yo estoy acompañando mis palabras con mis gestos. Esto también nos va a servir mucho para que nosotros podamos generar mejor comunicación, no solo con las personas cercanas, sino en general, en todos los ámbitos, en todos los círculos en los que nosotros nos vayamos a desenvolver. Ahora, otra cosa que también es importante, y ya por último, para terminar, a veces seguir este tipo de pasos es complejo porque no sé cómo hacerlo. En mi cabeza suena de una manera, pero ya cuando lo quiero explicar o cuando lo quiero expresar ya no sé cómo hacerlo. Entonces, un tip que les puedo ir dando es que ante las situaciones que vayan presentando y se hayan quedado callados o hayan respondido de una forma agresiva, después analícenla, escríbanla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Y qué fue lo que hice? Y entonces, si yo valoro que eso que hice no fue lo más adecuado y pudo haber sido de una manera diferente, yo puedo después, ante una situación similar, generar otra opción de cómo puedo responder. Entonces, también escribir qué es lo que yo puedo decir para otra vez que se genere esta situación nos va a ayudar a tener como un acordeón. Ya sé, ya pensé cómo puedo reaccionar ante una situación similar. El ir escribiendo, analizando cómo estamos nosotros comunicándonos y reaccionando ante diversas situaciones es muy útil porque cuando se disminuye la emoción, a mí me da una pauta para pensar las cosas de una manera más tranquila y entonces el escribirla ya me dice qué es la forma correcta o la forma más adecuada o asertiva en que yo puedo reaccionar ante una situación similar. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario estaré al pendiente para contestar. Que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos y a todas.